Muy buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. Hoy es lunes 18 de mayo, estamos en la séptima semana de Pascua y los textos del Evangelio en estos días nos presentan las palabras de Jesús con ocasión de la despedida, cuando Jesús está sentado a la mesa con sus discípulos para lo que se ha llamado la última cena, en donde nos deja el sacramento de la Eucaristía, instituye el orden sacerdotal y nos deja el mandamiento del amor. En ese contexto de la sobremesa, el evangelista San Juan nos presenta discursos de Jesús, los acomoda precisamente en ese momento después de la última cena. Y el día de hoy, del capítulo 16, encontramos estas palabras tan admirables como todas las enseñanzas de Jesús, pero ahora en esta ocasión con un matiz de delicadeza, podríamos decir, también llenas de realismo. Jesús no es delicado y ajeno a la realidad, sino que está sumergido en lo que realmente acontece y las cosas como son, pero no pierde ese tinte de delicadeza. Dice las cosas con mucho realismo, pero con mucho tacto, sin dañar la sensibilidad, sin obstruir las buenas intenciones de los discípulos. Entonces, ¿a qué me refiero? Dice Jesús en esta ocasión: en el mundo tendrán tribulación, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Vean cómo al principio habla de lo terrible que a nadie de nosotros nos agrada, las tribulaciones. Dice Jesús, en el mundo tendrán tribulación. No le quita ese tinte de realismo a la naturaleza humana. El ser humano sufre porque sufre. Es propio de nuestra condición humana, que es limitada. No somos dioses, no somos ángeles, somos seres humanos frágiles, hechos de barro. De manera pues que a veces cuando a una persona le toca sufrir mucho y por mucho tiempo, pareciera o diera la sensación de que es un caso excepcional, solamente esa persona sufre mucho. No, no es cierto. Todos sufrimos y todos sufrimos mucho. Unos primero y otros después, pero a todos nos toca sufrir en el mundo. Y no es que Dios sea malo, como acabo de explicar, forma parte de nuestra fragilidad humana. Entonces, si no fuéramos frágiles, no sufriríamos. Pero si no fuéramos frágiles, pues seríamos como Dios, pero no somos dioses, somos seres humanos. Ahora bien, conscientes pues de esa realidad que Jesús enfatiza, en el mundo tendrán tribulación, ahí es en donde Él inculca el ánimo a sus discípulos. A diferencia de los que no creen, nosotros como creyentes escuchamos la encomienda o el consejo que Jesús nos hace. Dice, yo he vencido al mundo. Entonces el sufrimiento se ve iluminado por el triunfo de Jesús, que participa de nuestra debilidad, sufre tanto como nosotros o aún más todavía. Y sin embargo, Él no es el fracaso humano, Él no es el sinsentido o el absurdo, es el hombre por excelencia, el que nos ayuda a comprender el sufrimiento y a afrontarlo desde la confianza en un Dios que no abandona, en un Dios que es bueno. Ahora bien, los discípulos al escuchar estas palabras de Jesús, porque en la sobremesa Jesús da enseñanzas que no había ofrecido en las predicaciones que él hacía cuando circulaba por los diferentes poblados de Galilea. Es en la última cena, en la sobremesa, cuando Jesús habla de cosas muy valiosas y muy profundas. Y los discípulos al escucharlo hablar de esa manera le dicen, ahora sí hablas claro, ahora creemos. Qué interesante, los discípulos dicen, ahora podemos creer. Pero Jesús conoce perfectamente el corazón humano y aquellas personas que decimos creer, que decimos confiar en Él, no dejamos de ser frágiles, y esa confianza y esa fe muchas veces se ve cuarteada o resquebrajada ante las tribulaciones. Jesús, al escuchar a los discípulos decir eso, ahora sí nos hablas claro, ahora creemos, Jesús se conmueve seguramente y con mucha delicadeza y con un toque de tristeza
Jesús añade, pues que ahora creen, pues viene la hora en que ustedes me dejarán solo. Es decir, los discípulos están entendiendo el mensaje de Jesús, ellos se sienten seguros, pero Jesús les dice, no es para que se sientan tan seguros. Llega el momento en el que ustedes se van a dispersar. Jesús está anunciando ya el momento de su pasión, que está próximamente, muy próximo. Ya en esas horas va a llegar Judas, que había salido ya para traicionarlo. Entonces está Jesús a unas horas de ser aprehendido, y a eso se refiere Jesús cuando les dice, ustedes dicen que creen, pero yo les aseguro que se van a dispersar. Y sí, efectivamente así aconteció. Llenos de miedo, ellos que se creían seguros, de que creían haberlo comprendido todo, ahora no entienden el sufrimiento, no entienden el por qué el mal parece que cae sobre Jesús, y ellos, por miedo, para que no caiga sobre ellos, tienen que huir. No entienden, creen que lo entiende todo, pero realmente les faltan muchas cosas por entender, y les falta también mucha fortaleza que ellos en ese momento presumen, pero que realmente no tienen. Entonces esto es muy interesante, porque en nuestra vida de iglesia a veces nos sentimos como los discípulos en un estado de triunfalismo, en donde sentimos el cuidado y el amor de Dios y creemos haber entendido su mensaje, e incluso, y no es malo hacerlo, incluso es bueno hacerlo, estamos dando un servicio en la iglesia, evangelizando, pero si somos sinceros, no somos tan fuertes y no tenemos una fe tan consistente como para que en un momento lleguemos a sentir miedo y lleguemos a veces tener la sensación de que no podemos avanzar. Esa es los dos lados opuestos, el sentir que el ser humano a veces se siente muy firme en su fe, y cuando llega la tribulación estamos totalmente por los suelos. Esa es nuestra condición humana. A veces nos sentimos muy alto y a veces nos sentimos muy por debajo. Son estados en nuestra vida. Jesús sabe perfectamente de nuestra debilidad, y lo interesante es cómo Jesús no humilla a los discípulos por su fragilidad. Al contrario, les enseña que la verdadera fe no consiste en sentirse seguros todo el tiempo, sino en que la verdadera fe consiste en permanecer unidos a Él, incluso en los momentos de oscuridad, en los momentos de tribulación, en los momentos de fracaso, en los momentos de soledad. Entonces la fe no es sentirse seguros siempre. Qué bueno que a veces nos sintamos así, pero no siempre va a ser así. La fe consiste en saber que Jesús está con nosotros. Eso es lo que Jesús asegura. Y entonces podrá Él ofrecernos su paz. No es una paz superficial, no es una ausencia de problemas, no, de ninguna manera. A veces una persona piensa que como siempre tiene problemas en su vida, nunca va a conocer lo que realmente es vivir en paz. Y no se trata de que la paz se alcance cuando todo esté resuelto en tu vida. No, la paz viene cuando tú estás seguro de que Jesús está a tu lado. Nace de saber que Dios está con nosotros. Eso es la paz. La paz no reside en nuestros triunfos, sino en la certeza de que Dios está a nuestro lado, pase lo que pase, siempre. Entonces Jesús no prometió una vida sin sufrimientos. Hay grupos religiosos fuera de la iglesia que hacen esa invitación de que si tú aceptas a Jesús ya no habrá problemas y solamente vas a encontrar bienestar y prosperidad. Son anuncios muy atrayentes que cautivan, que enamoran, pero en realidad, tarde que temprano, la persona se va a dar cuenta de que las tribulaciones y los problemas no desaparecen, o desaparecen algunos y aparecen otros. La tribulación, la debilidad, siempre va a ser la nota característica de nuestra vida humana. Por esa razón, Jesús pues lo que anuncia es su presencia en medio de nosotros, incluso cuando hay sufrimiento, cuando hay tribulación.
Así pues, Jesús puede decirnos inmediatamente: tengan valor porque yo he vencido al mundo. ¿Qué significa que Jesús haya vencido al mundo? ¿Qué tiene que ver su victoria con nuestra debilidad? A veces podríamos pensar, bueno, pues Él ha vencido, pero yo estoy muy lejos de hacerlo. Y Jesús dirá que su triunfo se refleja también en beneficios muy grandes para cada uno de nosotros. Entonces, que Jesús haya vencido al mundo significa tres cosas. La primera, que el mal no tiene la última palabra. A veces pensamos pues que el mundo está tan encarrilado hacia la maldad que ya esto se salió de control y que nada tiene sentido. Y eso crea pánico y desaliento, y muchas veces renuncia a un esfuerzo constante para buscar un mundo mejor. Pero el que Cristo haya vencido significa que el mal no tiene la última palabra. Segundo, que el pecado no vence definitivamente. Vemos el pecado en el mundo y vemos el pecado en nosotros mismos, y a veces pensamos que es demasiado, que el pecado pesa, que nos aplasta, que nos destruye. Y ciertamente eso es lo que hace, pero no lo hace para siempre. El pecado pues no vence definitivamente. Al vencer Jesús, pues abre la gracia para nosotros, nos restituye la vida de Dios en nosotros, nos ofrece la misericordia, el perdón, de manera que el pecado, aunque sea constante, no es definitivo. Y tercero, que el dolor no es para siempre. Se puede sufrir de una manera intermitente o de una manera continua por periodos cortos o por periodos largos, o incluso hay personas que les ha tocado sufrir a lo largo de toda su vida. Es lamentable que suceda eso por diferentes motivos, por causas naturales o por la injusticia o por la maldad que hay en la sociedad, pero es un hecho que muchas personas sufren, pero el sufrimiento no es para siempre. Dios siempre sabe dar el bienestar que el ser humano a quien ha acogido como su hijo necesita. Entonces, el hecho de que Jesús haya vencido al mundo significa esas tres cosas. El mal no tiene la última palabra, el pecado no es definitivo y el sufrimiento no es para siempre. La muerte incluso, la muerte ha sido aplastada. La muerte ha sido derrotada por la resurrección. La muerte no pudo retener a Jesús en el sepulcro, y Jesús prometió resucitarnos. La muerte tampoco puede retenernos. Es una obra que Jesús ha llevado a cabo en su persona y que tiene frutos abundantes para nosotros mientras vamos caminando hacia Él hasta que finalmente lo encontremos a Él plenamente. Por eso pues el cristiano puede vivir en la esperanza incluso en los momentos más difíciles de su vida. Vemos pues cómo este mensaje está muy inspirador, influye mucho ánimo, pero es muy realista. Jesús no prometió una vida sin sufrimientos, sino que en el sufrimiento Él estaría presente haciendo su obra en favor nuestro. De manera que este evangelio nos invita también a revisar nuestra fe, nuestra confianza. Si tenemos mucha fe y mucha confianza, si así es como la podríamos medir, qué bueno, pero darnos cuenta de que también nuestra fe es sumamente frágil y que nos basta saber que Él está con nosotros. De este momento, pues, si entendemos muchas cosas, qué bueno, pero descubrir que no lo sabemos todo. Sabemos muchas cosas bellas que Jesús nos ha revelado y hemos recibido los regalos que Él nos ha ofrecido. Pero realmente, aunque Jesús no falla, nuestra fe muchas veces sí se tambalea. Vuelvo a subrayar, lo que Jesús nos pide es que pongamos nuestra confianza en saber que Él está con nosotros, pase lo que pase. Así pues, caminemos pues en la Pascua y pidámosle a Jesús que nos dé su Espíritu, para que podamos experimentar su presencia, no solamente en nosotros, a nuestro lado, sino dentro de cada uno, y que Él sea nuestra fuerza. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre.